Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio no tenemos invitado hoy, tenemos otra sesión de Así Habló Sobrinovich. Estamos ahora mismo programando una entrevista ya para las próximas semanas que creo que van a ser tanto algunas entretenidas como otras bastante interesantes. Y obviamente este fin de semana tenemos el próximo episodio del Bipartidismo Strikes Back con Balbus Maximus Rubicanus, que ya le adelanté a mi amigo y compañero de podcast que vamos a estar discutiendo el plan económico de los Emanuelichiques, que se publicó esta semana, creo que ayer lunes, estamos grabando miércoles, ayer martes se publicó el plan económico de la independencia, Plan B, y estoy seguro que va a haber mucho que tanto Balbino como este servidor vamos a poder comentar sobre el mismo. Pero en los últimos días y de hecho en la última semana y media, han salido a relucir unos temas que yo he encontrado particularmente interesantes y no he tenido necesariamente mis programas, ¿verdad? Yo grabo el panel de Guayabera los viernes, el BSB a final de la semana, y tengo también, y aunque ¿verdad? En las entrevistas de La Trinchera se hablan de muchas cosas, pero no necesariamente pues, puedo yo simplemente riff o divagar sobre algún punto particular. Perdonen. Y quería aprovechar la oportunidad que estoy programando estas entrevistas, pues en lugar de brincar esta semana, pues aprovechar y hablarle a ustedes de cómo estoy viendo algunos de estos temas. Y el último Así Habló Sobrinovich, justo antes de brincar a video, tuvo buena recepción. Así que voy a tratar de ver si cojo una página del libro de mi amigo Beto, del Beto Podcast, y experimento cada cierto tiempo con un episodio donde soy yo de nuevo divagando y hablando sobre las cosas que ocupan mi mente. El primer tema que quería comentarle esta semana, en el fin de semana mejor dicho, el presidente Imperator Trump dio una entrevista entiendo que fue en Meet the Press, y le preguntaron si él iba a estar corriendo para un tercer término en el 2028. Saben o como probablemente saben por la cobertura que se ha hecho el tema, la Constitución de los Estados Unidos después de Roosevelt en los 40 se enmendó para no permitir que un presidente corriera o pudiera funcionar como presidente más de 2 términos. Roosevelt, no obstante que es un santo que ha podido gozar de una apoteosis divina en la imaginación política de los Estados Unidos, a la misma vez en su época la élite política dijo: no estuvo bien chévere, pero por favor no repitamos el experimento de tener otro monarca sirviendo como presidente por casi 20 años y reformulando entero el pacto social que rige el gobierno federal con los ciudadanos.
Y Trump estaba coqueteando, por lo menos las personas que son del mundo de Trump, estaba coqueteando con la línea de que en efecto podría quizás correr un tercer término o hasta retar la tolerancia constitucional de los Estados Unidos. Y en la entrevista le preguntaron si él iba a, en efecto, correr para el 2028 y la contestación que dio el presidente, en mi opinión, políticamente magistral. ¿Qué pasa con un lame duck president? Que es lo que se le dice a un presidente cuando ya está al final de su segundo término. Su viabilidad política hacia el futuro es nula, porque ya no puede servir como primer ejecutivo. Pues los presidentes, y esto le pasa muchas veces a los gobernadores también, tanto a nivel estatal y en Puerto Rico hay una dinámica parecida, que la discuto más adelante, donde como ya no tienes, como tu futuro político ha sido esencialmente nulificado por mandato constitucional, tú tienes que de alguna manera permanecer relevante. Porque de lo contrario, de la misma manera que tu futuro político ha sido nulificado, tu capital político se nulifica. Y cuando ya tú no tienes capital político y no tienes futuro político, pues ¿qué termina ocurriendo? Pues la gente empieza a pensar en otras opciones y y cuando tú pides algo, todo el mundo, la gente empieza a decir, ¿y por qué tengo que obedecer o por qué tengo que tratarlo con premura si ya tú estás de salida? Y tanto los presidentes como los gobernadores, como otras figuras políticas que están entrando ya en el ocaso de la carrera política, sufren con esa disminución dramática de capital. Piénsenlo de esta manera, ¿verdad? Si Trump ganaba en el 2020, ya para el 2024 estaría de salida. Y si algo hasta cierto punto logró la victoria de Joe Biden en el 2020, es que la era de Trump se extendió. ¿Por qué? Porque Trump, al no tener un segundo término, se mantenía relevante hacia el futuro político de los Estados Unidos. Versus si se sabía que esa era iba a terminar en el 2024, pues ya hoy probablemente estaríamos hablando de cuál fue el mundo post-Trump o cuál sería la naturaleza, ¿verdad?, de su movimiento a través de sus sucesores, no de él. Pero eso no fue lo que ocurrió, ¿verdad? Joe Biden gana en el 2020, ese cuatrenio hasta cierto punto lo termina definiendo Trump. No solamente por su victoria en el 2024, sino por su relevancia en la discusión, al punto de que muchos de los esfuerzos de oposición a la candidatura de Trump tenían poco que ver con su, vamos a decir, con su plataforma o con su agenda. Tenían más que ver con tratar de nulificar. Por eso es que pues, se hace el residenciamiento que se hace incluso cuando él ya está fuera de la presidencia, los diferentes casos de lawfare, entiendas que estaban justificados o no, todos los intentos legales en realidad lo que estaban procurando era nulificar su capacidad de correr de nuevo. Y de nuevo, justificado o no desde el punto de vista legal, políticamente la acción estaba justificada porque el macho termina ganando en el 2024. Así que el miedo o el temor a su potencia o a su gravitas político era más que justificado. Y si algo, incluso los intentos de tumbarlo lo fortalecieron. Bueno, estoy hablando del asunto, ¿verdad?, de los procesos legales. Nadie va a tratar de argumentarle que estaba justificado que trataran de dos veces tratar de pegarle un tiro. Aunque también hay que reconocer que el intento que se hizo a su vida cuando estaba en la tarima y la escena icónica en la que se convirtió, o sea, Trump con el rostro ensangrentado, gritando fight, fight, fight. Entonces esa cuestión pues ciertamente tuvo sus dividendos políticos en términos electorales. Pero Trump ahora, en el 2025,
en su segundo término, enfrentando unos cuestionamientos constitucionales en términos de su futuro político, ciertamente quiere mantenerse relevante hacia el futuro para que, como mínimo, pueda ejecutar durante los 4 años. Especialmente si es verdad lo que algunos pundits o algunos comentaristas y analistas políticos están comenzando a pronosticar de que posiblemente en el 2026, en las elecciones de medio término, posiblemente los demócratas recobran la Cámara del Congreso. No se sabe si el Senado, pero ya por lo menos hay muchas personas que están pronosticando que va a haber un cambio en la Cámara, lo que causaría que cualquier agenda legislativa del presidente va a verse, si no totalmente agotada, va a verse mucho más complicada poderse aprobar o poderse efectuar. Y ante ese escenario, pues la primera reacción fue muy Trumpy, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer memes de Trump 2028, vamos a sacar una foto del hijo de Trump, Eric, con una gorra que dice Trump 2028 y empezar a causar el revuelo con ese tema. Pero la manera que Trump atiende el tema en la entrevista yo creo que un masterclass político, porque la reacción de Trump es decir, no, yo no entiendo, y estoy parafraseando, obviamente, por lo que entiendo, yo no puedo volver a correr, hay gente que argumenta otra cosa, pero entiendo que yo no puedo. Así que fíjate, sería bien interesante ver, yo creo que posiblemente entre J.D. Vance y Marco Rubio. Ok, primero que está posicionando su posible sucesor dentro de su administración. No está contemplando, o sea, cuando Trump comenta, no contempla la idea de que su sucesor venga de afuera de su administración, un gobernador, un posible senador, un congresista, un representante, o incluso otra figura como él, ¿verdad? Que no era político antes de entrar al ruedo. Él cierra la imaginación a que van a ser personas dentro de su administración y son dos, J.D. Vance y Marco Rubio. Primero, dos personas que no obstante cuál sea su atractivo o capital político individual, ahora mismo dependen 100% del apoyo de Trump, porque al segundo que él les retire su confianza o les retire por lo menos la deferencia de actuar en los roles que sea que estén llenando. Marco Rubio es secretario de Estado, pero también tiene como 3 sombreros adicionales, y J.D. Vance, aunque es vicepresidente, ciertamente tiene por los chats de Signal que se han filtrado, etcétera, y por lo que hemos visto en conferencias de prensa y en reuniones en la Casa Blanca, tiene algún tipo de rol dentro de la administración. Pero todo eso depende el visto bueno de Imperator Trump. Pero más allá de eso, al decir que serían 2 posibles sucesores, sacarlos de su órbita familiar, ¿verdad? Porque posiblemente Donald Jr. quiera correr. Y si Donald Jr. quiere correr, pues de momento sabemos que en la política democrática electoral, no obstante que hablamos de todo el mundo, de que todo el mundo puede participar, todavía retenemos un sabor dinástico. En Puerto Rico conocemos eso muy bien. Y no es que es magistral porque los pone a competir, sino que es magistral porque esencialmente al poner el asunto como un asunto competitivo, como que el sucesor no está escogido, él retiene su capital político y su relevancia, porque lo más importante, en teoría, ¿verdad? Presumiendo que su administración no va a ser un desastre total, es a quien él endosa o a quien él no endosa.
todo el mundo no va a estar necesariamente compitiendo. Las personas que quieran venir después no van a estar compitiendo por quién tiene mayor apoyo público o tiene la agenda más interesante. La competencia todavía se mantiene con un solo centro de gravedad, que es Donald Trump. Y eso le preserva a él tanto su relevancia hacia el futuro y también le preserva su capital político. Porque ya él está haciendo más difícil la idea de que tú puedas correr dentro del Partido Republicano como un surgir antitrumpista. Y le está enviando un mensaje tanto a su base de apoyo económica como a su base de apoyo MAGA electoral, de que por aquí es que va la ruta. Así que también está concentrando cuáles son las posibles, está concentrando las fuentes de apoyo a ciertos targets solamente. Eso incluso puede llevar a que si la administración es sumamente exitosa, ¿verdad? Que en lugar de que estén corriendo para presidente, van a estar corriendo para primer ministro, y Trump, si retiene ese control tanto ideológico como político sobre el Partido Republicano, actúa como un tipo de rey. No un kingmaker, ¿verdad? El kingmaker esencialmente funciona hasta el momento de la elección de cuál va a ser el candidato o quién va a ser el político electo. Y ahí se acaba su función. Piensen, por ejemplo, creo que fue el senador Corbyn, que fue el que fue crítico en que tanto Corbyn como Obama, que fueron críticos en que de momento en las primarias del 2020 y el 2019 se consolidará todo el apoyo detrás de Joe Biden. Al segundo que Joe Biden gana la candidatura y entonces la presidencia, pues esas personas no siguen mandando. Y si tratan de mandar, tienen que hacerlo a través de algún tipo de subterfugio. En el caso de lo que estamos viendo en el Partido Republicano, si Trump mantiene un control ideológico sobre su partido, mantiene un control político, cualquier persona que corra dentro de su partido no puede pensar o tener la ambición de que va a ser un anti-Trump, o en el sentido no en contra, sino que lo va a sustituir. Al revés, va a estar corriendo como un primer ministro dentro de un reino que tiene un monarca claro y absoluto que nadie que puede en cualquier momento a través de su método indirecto afectar tu administración, y que puede hasta decidir a quién nombra y a quién no nombra, puede decidir qué cosas se aprueban y qué no se aprueban. Piensen, por ejemplo, cuando Trump intervino en la aprobación de una ley para atender el tema migratorio durante la incumbencia de Biden, donde la Cámara de Representantes todavía ya la había recobrado el Partido Republicano, pues Trump desde afuera podía tumbar cualquier legislación. Así que creo que es algo de una movida de Realpolitik que es sumamente interesante. Creo que en Puerto Rico no vivimos ya en ese tipo de ordenamiento político hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero un ejemplo que les doy es, si ustedes leen el libro de Pablo José Hernández sobre, que lo discutimos aquí en el podcast, sobre Luis Muñoz Marín y la ascendencia de su abuelo Rafael Hernández Colón a la gobernación, hay una razón por la cual Rafael Hernández Colón en un momento tiene que gritar en una tarima: si mía va a ser la responsabilidad, mía tienen que ser las decisiones. Porque estaba reconociendo que había todavía dentro de su propio partido una idea de que aunque él ganara la gobernación, él no es el gobernador, él es el primer ministro. Y el verdadero monarca
estaba afuera en la figura de Luis Muñoz Marín. Si ustedes leen el libro sobre Roberto Sánchez Vilella, que se me olvida el nombre, es un libro muy bueno, gordito, pero bueno, eh, que, que habla del problema que tuvo Sánchez Vilella al entrar en la gobernación, pero no ser el líder político, porque el líder político continuaba siendo Hernández Colón y hasta le citaba su gabinete a la casa de Muñoz para decirle cómo él veía las cosas. Algo similar tú lo veías, por ejemplo, si leen el Stricken Land de Tocqueville, pues fue el último gobernador nombrado por el presidente, donde se reconoce que aunque Tocqueville era el gobernador en función, políticamente el control y el centro de gravedad estaba en el Senado, en la presidencia de Muñoz Marín. Así que creo que Trump en esa entrevista, sí, algo que no es típico, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que Trump sea bombastic y que ¿verdad? Sus mensajes sean bien kitschy y que tengan mucho poder memético, que estén llenos de tanto de rompiendo tabú a la misma vez que abre otra avenida. Vimos a un Trump utilizando una retórica que, ¿verdad? Uno puede también estar diciendo, Cristian, le está adjudicando demasiado diseño a lo que es locura, pero no creo que cuando estás bregando a ese nivel con el elenco de personajes en la órbita de Trump, que incluye su Chief of Staff, que es Susie Wiles, que incluye personas que son operadores políticos finos, no son payasos ni loquitos. Pues me extraña, y la pregunta está corriendo, ¿verdad? Que Trump haya dado un bombazo desde un avión stealth calladito, creo que fue algo bien interesante creo que nos provee una oportunidad para ver cómo el high politic a veces puede operar incluso en, el, en, la, en la autocracia de Chito Mussolini o de Imperator Trump. El próximo asunto, voy a coger un brequecito, rellenar un poco mi café y vuelvo ahora. Quiero hablarles de unos temas de desarrollo económico que hemos visto cubiertos en la noticia, en la discusión pública el otro día. Volvemos ahora. And we're back. Bueno, no we. Yo estoy back. Solamente yo estoy back. Algo que se me olvidó comentarle al principio del programa es el jueves, mañana jueves, va a ser el último día o la última reunión de un seminario que llevo dando online por Zoom. Ya esta va a ser la reunión número 11 y la última, que es un seminario que yo estuve dando a través de el programa, la semi-organización de Manuel Almeida, conocida como el Centro para el Estudio de la Democracia. Llevo dando un seminario sobre el Leviatán de Thomas Hobbes. Y lo que voy a hacer en términos, ¿verdad?, de ofrecerle a mi estimada y querida audiencia más oportunidades para escucharme hablar de cosas esotéricas, voy a estar, luego de la reunión de mañana, que es la última, voy a estar subiendo, esto va a ser audio solamente, las grabaciones de las reuniones del seminario. Ahora mismo, si lo quieren ver, está en YouTube, en la página, en el canal del Centro para Estudiar la Democracia, pero lo voy a estar sacando audio para que van a ser 11 grabaciones, cada una es más o menos una hora y media, para que si les interesa el tema de filosofía política moderna desde sus comienzos, pues puedan quizá gozar de escucharme hablar y leer de un libro, de uno de mis libros políticos favoritos desde el punto de vista de filosofía o teoría política. Anyway, yendo al tema de desarrollo económico,
El, en los últimos días se ha estado discutiendo y con cierta razón, ¿verdad? La idea de cuál va a ser el modelo de desarrollo económico en Puerto Rico. En el último Bipartisan Strikes Back tuvimos Balbino y yo una discusión sobre lo que decíamos que era la Carta Patria Nueva de la Junta de Supervisión Fiscal, donde esencialmente estaban pidiéndole a la gobernadora que se creara un plan de mitigación de cómo sería la operación del gobierno de Puerto Rico sin fondos federales o con una reducción sustancial de fondos federales, eh, que de hecho ha sido de los episodios por el cual he recibido más comentarios y mensajes, tanto de texto como email, como en las redes sociales, discutiendo el tema. Y a, a la misma vez vemos, ¿verdad? Y hablamos ahorita de que el corillo de los Emanuel y Chique había publicado un disque plan de desarrollo económico, pero vemos, por ejemplo, hoy, miércoles, tenemos dos columnas, una en el Nuevo Día, que la escribió el amigo Gustavo Vélez en su segmento de Hablemos de Economía, los primeros 100 días de Trump y los avisos para la isla. Y en el vocero, Ramón Barkin, que entiendo que es el presidente actual del Centro Unido de Detallistas, el CUD, y creo que dirige también Atlantic University o Atlantic College en Guaynabo, también publicó una, una columna titulada Puerto Rico necesita una nueva visión de desarrollo económico. Y el domingo se publicó en el Nuevo Día un artículo reseñando una publicación de parte de José Caraballo Cueto. Y cuando digo la publicación, quiero decir que publicó un libro. Y el titular de la noticia es "Necesarios más economistas en el gobierno para salir de la crisis". Así que el asunto del desarrollo económico y de cuál es el modelo económico en la isla, ciertamente lleva en boga desde la época en que comenzamos a enfrentar la crisis fiscal en el 2006 o en el 2007, y pues las diferentes administraciones, tanto en el gobierno como en los diferentes gremios del sector privado, le han puesto mucho énfasis al tema. Y yo quería dar mi aportación, no como economista, pero ciertamente como político en rehabilitación y abogado corporativo y comercial, de algunas cosas que creo que en esa discusión a veces o se dan por sentada o no se articulan, que deberían ser relevantes para cualquier discusión sobre el tema. Porque de la manera que uno o escucha en los programas o uno ve o lee en los artículos al respecto, parecería que el problema económico en Puerto Rico es un asunto puramente que no encontramos la tabla de Excel correcta que nos va a asegurar vivir como si estuviéramos en Luxemburgo o en Mónaco o en el mítico Singapur del Caribe. Y basada en mi experiencia, ¿verdad? Dirigiendo el componente fiscal del gobierno de Puerto Rico por 2 años y medio, basada en mi experiencia como abogado practicante en el sector comercial y corporativo, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, creo ¿verdad? Como pensador, podcastero esotérico en asuntos de filosofía y teoría, creo que hay unos puntos que no se articulan nuevamente o que se tratan de encajonar en un asunto demasiado superficial, ¿verdad? Como que, por ejemplo, ese titular de "necesario más economistas en el gobierno para salir de la crisis". La ridiculez es pensar que todo lo que ha salido bien y que ha salido mal
sea en el gobierno de Puerto Rico o en el sector privado en Puerto Rico, ha surgido por una carencia de economistas. Cuando literalmente, toda decisión política en el marco económico, de nuevo, sea una decisión que fue exitosa o que no haya sido exitosa, ha contado con un economista o con varios economistas en la ecuación. Así que la ausencia de personas entrenadas técnicamente en asuntos económicos no ha ocurrido ni por un solo día en los últimos 25 años de esta hermosa isla en la cual vivimos. Ni un solo día. De hecho, si ustedes notan, cuando se habla de auditar la deuda o cuando se habla de buscar quiénes son los responsables de la crisis, esencialmente lo que te están argumentando es que alguien dijo que esto iba a salir bien y no salió bien. Así que alguien tiene que ser el responsable. Es un poquito la imagen que yo hablo de que pensamos que estamos en un castillo sitiado y estamos buscando al traidor. O sea, las cosas no pueden salir mal por factores estructurales que no están necesariamente dentro de nuestro control. Tiene que ser que había alguien malo. Y a lo que voy es que el asunto de una ausencia de conocimiento técnico no es la razón por la cual vamos a decir que estamos en una crisis económica, no obstante que por lo menos en los últimos años hemos tenido algo de crecimiento y que hemos tenido una mejoría en las condiciones económicas, como tanto economistas como la Junta, como muchos otros han reconocido. ¿Verdad? Típicamente dicen, pero eso es por el flujo de fondos federales, pues fine. O sea, ciertamente eso es uno de los factores, y uno de los factores principales. Pero han pasado otras cosas, no han sido, o sea, aquí no simplemente tú miras hacia el horizonte y ves un avión militar repartiendo dinero desde el aire. O sea, han habido otros factores que han llevado a que económicamente, por lo menos, no estemos en la misma situación que estamos en el 2017, que a veces cuando amistades de aquella época nos reunimos, pues la manera que nos entretenemos es causándonos PTSD hablando de la situación dramática de aquellos días. Y cuando se habla también de, ¿verdad? Aquí Barkin habla, se necesita una nueva visión de desarrollo económico, o cuando Gustavo habla de que hay que hacer un plan económico, un modelo económico nuevo, creo que falta, no reconoce una realidad. En Puerto Rico hoy en día existe un modelo económico y existe un plan económico que es esencialmente el capitalismo neoliberal tardío de los Estados Unidos en el siglo XXI. Ese es el modelo económico. Ese es el plan económico. Es el modelo que los Estados Unidos implementó para sí y para gran parte del mundo a finales de los años 70, durante toda la época neoliberal, que se puede decir que comenzó incluso con Jimmy Carter y que llegó a su cenit previo a Donald Trump y que ahora está en entredicho si va a continuar luego de los cambios de paradigma que está tratando de proponer Imperator Trump. Otros te dirían que en realidad Trump lo que está proponiendo, o su gente, mejor dicho, está proponiendo son ajustes neoliberales, pero no un cambio dramático en el modelo económico. Pero eso es en lo que vivimos. O sea, eso es el plan económico. Esa es la realidad. Ese es el agua en el cual nosotros como pescaditos nadamos. Y es importante reconocer eso porque si tú estás pensando que en Puerto Rico vas a montar un modelo alternativo a eso, estás fumando crack. Porque los Estados Unidos no fue que simplemente decidió ese sistema para sí, lo decidió para el resto del mundo dentro de su hegemonía o por lo menos en su círculo de influencia. Y no solamente eso, sino de que los países que son players de verdad en ese ordenamiento, entiéndase, un India, una China, el bloque europeo,
todos operan a base de las premisas básicas del capitalismo neoliberal de los Estados Unidos desde los años 70 hacia acá, ¿verdad? Si hay un cambio, no solamente el cambio va a ocurrir en Puerto Rico, sino que va a ocurrir a nivel internacional y va a llevar a que los factores tanto económicos, pero también legales, también de geopolítica, también de seguridad, etcétera, van a todo a cambiar o a realinearse según ese cambio de paradigma, que probablemente va a responder más a un asunto tecnológico que meramente político o legal. Pero lo que sí creo que tienen razón cuando se hace ese comentario es que Puerto Rico, al organizarse en respuesta a ese ordenamiento, al organizarse internamente en respuesta a ese ordenamiento, a ese régimen, a ese modelo económico, entre todas las posibilidades se escogieron ciertas rutas de cómo integrarse a ese modelo. Y yo pongo, ¿verdad? Y yo trato de, como mi área de peritaje es el derecho, pues yo trato si se acuerdan de cuando hablé en el primer Así Hablo Sobrinovich, yo hablé de la dificultad de montar un modelo que te permita analizar y hasta a veces tratar de predecir cuáles van a ser las acciones de un sinnúmero de actores en un mundo complejo. Y creo que si miramos a nuestra historia, si miramos a la historia económica de la isla, especialmente de los años 30 para acá, yo pondría en contraste dos modelos, y estoy simplificando lo más posible, así que reconozco toda la variedad y todos los diferentes grados de complejidad que pueden existir, pero estoy tratando de simplificarlo por propósito de argumentación. Puerto Rico tenía dos alternativas. Podía ser Puerto Rico incorporado o podía ser Puerto Rico Foundation. Estoy diciendo Puerto Rico Foundation para no decir Foundation of Puerto Rico, para no mezclarlo con el asunto, con la organización que fundó John Borshoff. Pero cuando yo digo Puerto Rico Foundation, me refiero a que organizamos nuestra sociedad, tanto en el aspecto público como en el aspecto privado, como una sociedad sumamente subsidiada. ¿Qué significa eso? Que especialmente de la década de los 70 en adelante, nuestra red de apoyo social la íbamos a construir utilizando una fuente de financiamiento que no es local, sino eran los fondos federales. Si íbamos a montar un sistema de red eléctrica, no lo íbamos a hacer a base de la capacidad financiera de los consumidores de la isla, entiéndase los que están escuchando en su casa y yo, ¿verdad? Que somos consumidores residenciales, incluso no lo íbamos a hacer a base de los consumidores comerciales, lo íbamos a hacer a base de la capacidad financiera de la producción industrial que totalmente estaba localizada en la isla a base de unos tratamientos contributivos particulares que daban unos beneficios tan exorbitantes, unos beneficios artificiales tan exorbitantes, que incluso decidían montar una fábrica en una isla en el medio del Caribe cuando no hay ninguna razón por la cual todavía eso en circunstancias normales, ¿verdad? Así que si en la red eléctrica lo hacíamos a base industrial, la red de apoyo social lo hacíamos de esa manera. En general, si tú ves de nuevo y de nuevo y de nuevo, nuestro sector local, ¿verdad? Mucho de nuestro sector privado, aunque se cantan los más libertarios, en realidad su operación es tan subsidiada públicamente como los beneficios de asistencia social de la persona que no tiene nada o que tiene muy poco porque es pobre. Todo nuestro ordenamiento o toda nuestra sociedad, desde el punto de vista de producción y de organizarnos financieramente, se hizo como si Puerto Rico, englobado,
fuera una fundación pidiendo donativos. Por eso es que en la discusión pública, si ustedes notan, la palabra ganancia o profit en Puerto Rico a veces tiene hasta una connotación negativa, como que cómo es posible que alguien saque dinero de mi necesidad, porque te está brindando un servicio, te está brindando un producto. El concepto mismo del profit en Puerto Rico se atiende como si fuera algo poco natural. Por eso es que por alguna razón estamos obsesionados con cuál es el margen de ganancia de una gasolinera. ¿Cuál es el...? O sea, no estoy hablando de reglamentación de multinacionales o de empresas grandes o de entidades de servicios públicos como energía eléctrica o como agua. No, no. Nosotros estamos obsesionados con el margen de ganancia de una gasolinera. Nosotros queríamos montarle un régimen de certificado de necesidad y competencia a supermercados, porque tenemos esta idea de que el profit es algo raro. Al punto que en Puerto Rico, cuando a alguien le interesa el empresarismo, en lugar de abrir una empresa, monta una non-profit para hablar de empresarismo. Eso no es normal. Eso es atípico en una sociedad comercial. Y si quieren leer un día sobre un análisis, vamos a decir, protoantropológico o protosociológico de Estados Unidos, en su momento más comercial, léanse Democracy in America de Tocqueville, donde todas las, ¿verdad? Una sociedad comercial constantemente se organiza utilizando modelos o de modelos voluntarios o asociaciones voluntarias que se encargan de llevar a cabo cualquier actividad y preferiblemente para ganancia. Si no va a tener ganancia, en aquel momento, estoy hablando de 1800, se le delegaba a la iglesia, a instituciones que por su naturaleza se entendían que no tenían por qué procurar profit, aunque incluso hasta en esos tiempos se buscaba. Pues nosotros hemos tenido este modelo de la sociedad subsidiada, o lo que yo le digo, el Puerto Rico Foundation. Si nosotros queremos cambiar el paradigma económico interno dentro de la gran hegemonía del capitalismo estadounidense, neoliberal, del siglo XXI, o de lo que venga después con Imperator Trump, mi sugerencia sería no mirar el asunto como puramente que si privado, que si público, etcétera, porque creo que vamos a terminar enfrentándonos a los mismos debates estériles que se dieron en el periodo del Nuevo Trato, donde en esencia lo que se estaba argumentando era pues, el Estado desarrollista. Y eso es una discusión que podemos tener en otro momento. Hay que empezar a ver a Puerto Rico no como una fundación o como un gran non-profit, sino al revés. Verlo del punto de vista de como una entidad incorporada. La razón que digo Puerto Rico Inc. es porque también yo sé que eso le causa piquiña a las personas que piensan que cada vez que algo se pone difícil, pues simplemente lo que tienes que decir es la colonia y que Puerto Rico es un territorio no incorporado. Pues vamos a decirle Puerto Rico Inc. Y a lo que me refiero con decirle Puerto Rico Inc. es que, en teoría, ¿verdad? Imagínense que uno pudiera construir un modelo económico que agrupa la totalidad, tanto de la producción económica, pero también del valor capital de todas las tierras, todos los negocios, todas las operaciones gubernamentales, todo, un absoluto todo. Se colapsan
las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo comercial y lo individual, y se agrupa todo en un modelo donde tú puedes decir, el capital de Puerto Rico es X cantidad de dinero. Y después imagínense que tú cojas a los 3 millones de puertorriqueños que vimos, a los 3 millones de ciudadanos americanos bona fide que habitamos Puerto Rico, y a cada uno de ellos tú le das un certificado de acción, mismo número, en términos mismo número de acciones, ¿verdad? Sobre ese capital que se calculó, y que a base de ese cálculo, pues una acción en Puerto Rico Inc. vale X dólares. Pues si tú lo miras desde el punto de vista ya capital versus del punto de vista de fundación, y tú quieres resolver el problema económico, o por lo menos comenzar a pensar en cómo resolver el problema económico, en lugar de ver una sociedad fragmentada, tienes que analizar qué cosas harían, y nadie es clarividente, así que nadie sabe exactamente qué va a funcionar, pero qué cosas podrían conllevar a que el certificado de la acción en Puerto Rico Inc. de cada residente bona fide en la isla aumente de valor. Y así no tenemos que caer en la trampa de diferenciar primero entre lo público y lo privado, porque lo has colapsado, y entonces lo público y privado obedece más a una rúbrica de qué cosas se van a hacer de forma voluntaria versus de forma coercitiva. Lo privado es voluntario, lo coercitivo es público. Qué cosas se van a hacer del punto de vista para atender las condiciones básicas del accionista versus qué se va a hacer para aumentar el valor de esa acción. Y esto es un ejercicio que encuentro que yo creo que sería sumamente productivo como un ejercicio intelectual, porque nota como, y Barkin en su columna dice, necesitamos una economía basada en la generación de la riqueza, no en la redistribución de la pobreza. Pues sí, tiene razón, pero a la misma vez está negando la idea, está negando la realidad de que parte de la razón por la cual nuestra discusión termina siempre reduciéndose a perros flacos peleando por huesos flacos es que tenemos un gran nivel de necesidad, pero no sabemos cómo suplir esa necesidad. Y cuando digo necesidad, quiero decir, pues, con una población donde más de la mitad está debajo del nivel de la pobreza según el gobierno federal, pues, cómo tú les provees las condiciones básicas para que puedan ejercer su soberanía económica o su soberanía familiar, ¿verdad? En términos partiendo de una visión de que en el modelo capitalista, pues el individuo o el bloque familiar es la primera unidad económica en la sociedad, y que más allá de sus ciudadanos somos consumidores, pues cómo tú le das tus condiciones para que pueda ejercer esa función básica. No es simplemente diciéndole, pues es que creo que tus necesidades básicas se están supliendo demasiado, así que te tengo que causar más necesidad para que entonces estés dispuesto a innovar o alguna estupidez de esas palabras de LinkedIn. Creo que hay que poder comenzar a articular cómo esa base capital de Puerto Rico hoy, en la medida que aumente el valor, ¿verdad?, de esta acción ficticia o imaginaria que me acabo de inventar, cómo eso puede redundar a que, primero, no haya pérdida poblacional, segundo, haya más oportunidad de integrar
a esas personas en la actividad económica y comercial, y cómo incluso en lugar de seguir pensando en que la política es esencialmente un debate de a quién subsidiamos hoy y a quién subsidiamos mañana, etcétera, se vea como lo que le dicen en contabilidad, un going concern. Tiene que ser un negocio en marcha. De lo contrario, pues vamos a seguir cayendo en debates estériles que al final del día no le indican o no le dan a nuestros líderes, tanto políticos como comerciales, una guía de qué es lo que en realidad queremos. Nada, quería compartirle este ejercicio intelectual porque es por lo menos una herramienta que yo utilizo para cuando analizo tanto el punto de vista legal privado como cuando también analizo algún asunto de política pública. Es una herramienta, es un modelo que yo creo que si se fuera a masificar y si yo tuviera el apoyo quizás de profesionales que son mucho más diestros en la parte econométrica, etcétera, para saber, creo que sería una herramienta útil para uno poder utilizar al evaluar, que uno pudiera utilizar para evaluar si una acción o una política pública al final del día tiene algún tipo de beneficio general. Y así también vamos dejando atrás las promesas de Puerto Rico como una fundación non-profit y nos movemos a una operación going concern, como dijo ahorita. Nada, este fin de semana regresamos con el BSB y la semana que viene retomamos la entrevista. Gracias por sintonizar el programa y nos vemos en la próxima. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.